Yo voy a intentar dar la contrapartida neurocientífica hasta donde pueda de lo que ha hablado Alberto y lo que van a hablar el resto de los compañeros. Bueno, voy a hablar un poco de la confrontación de arte y ciencia, arte y neurología. Veis aquí en la diapositiva de presentación, la imagen de la izquierda es la lira de Apolo. Es el primer instrumento de creación artística, mítico, ¿no?, que se hizo con el corazón de una tortuga, y a su derecha veis pues a un ilustre que es conocido de todos, ¿no?, a don Santiago Ramón y Cajal. Entonces yo resumo un poco la charla con la frase que veis ahí, ¿no? El cerebro es el crisol de la experiencia, el taller donde se construye el conocimiento y la ventana que nos lleva al alma, ¿no? El concepto frenos griego del cerebro, la mente para ellos, ¿no?, como una ventana abierta al pensamiento, a las ideas, a la emoción. A partir de ahí pues construyo una pequeña diserción en base a dos polos: el lenguaje humano como símbolo, como representación de la realidad, y el lenguaje como comunicación, ¿no?, como fenómeno para expresarse y compartir con los demás, porque vivimos en sociedad e interactuamos, ¿no? Empezamos a hablar del lenguaje como símbolo. Esta es la piedra de Beistún en Irán, antiguamente en Persia, que permitió descubrir la escritura cuneiforme del persa antiguo, como anécdota. Entonces, bueno, todos sabemos un poco las vías, ¿no?, los sistemas neurales que conducen desde la percepción más elemental hasta la cognición. Partimos de los órganos de los sentidos y realmente ahí es donde ya se empieza a configurar la visión que tenemos de la realidad. No percibimos toda la realidad, sino parte de ella, la que probablemente filogenéticamente nos ha sido útil. Entonces, esto constituye una primera categorización de la realidad. A partir de ahí, esto se transporta hacia áreas sensoriales un poquito más elaboradas, con una topía, es decir, con un paralelismo, ¿no? Se mantiene esa categorización en lo que llaman pues un sistema distribuido, ¿no?, de procesamiento neural, donde cada modalidad va por su camino, lo que pasa que luego de una forma más o menos entremezclada en distintas zonas de la corteza cerebral. Os pongo como ejemplo un cuadro de Rothko, amarillo, rojo y rojo, se llama, simplemente para decir que la percepción puede llegar a estadios de creatividad enormes, ¿no?, en el sentido de que una imagen muy simple, un color, ¿no?, puede sugerir miles de emociones, ¿no?, de ideas o de pensamientos. Y realmente esto lo dicen también neurocientíficos, ¿no? Es la idea de Mesulam de que las áreas cerebrales más primitivas, ¿no?, en el procesamiento sensorial son las que más nos abren la mente a la imaginación, ¿no? A partir de ahí también conocemos todos que surge lo multimodal, donde todas las modalidades sensoriales pues se funden unas con otras de manera más o menos significante para dar una representación más unitaria de la realidad, ¿no? Esto ya lo decía un neurólogo, Carl Wernicke, ¿no? Él hablaba sobre todo del procesamiento auditivo del lenguaje y pensaba que había una zona en el cerebro donde estaban recogidas las imágenes auditivas de las palabras, ¿no? Él hablaba de imágenes mentales en esa representación simbólica del mundo. El cuadro de Magritte ilustra un poco, ¿no?, el paralelismo que creamos entre la realidad y lo que nosotros somos capaces de construir con el cerebro, ¿no? A partir de aquí pues ya hay muchas teorías psicológicas, neurocientíficas, etcétera, pues sobre todo enfocadas en dos caminos: bien los que piensan que la realidad se configura por una suma de las partes, y bien los que tienen una perspectiva quizá más holística, más de conjunto. La Gestalt, por ejemplo, empezó con esta idea y llevada al extremo incluso nosotros inventamos partes de la realidad que desconocemos, ¿no?, para darle un sentido. Una vez que tenemos esa visión sensorial, multimodal, más o menos compleja, la contrastamos, la confrontamos con lo que somos nosotros, ¿no?, con nuestro tiempo pasado, en el tiempo presente, la prospección del futuro, es decir, surge la memoria. Esto está, bueno, estudiadísimo. Hay muchos tipos de memoria: lo episódico, lo semántico. Cada uno tiene un circuito neural diferenciado, ¿no?, lo que es nuestro hilo vital, el curso de nuestra vida en lo episódico, a partir del hipocampo, cómo arboriza hacia el isocórtex, ¿no?, y luego lo semántico, el temporal anterior, en teoría. Bueno, unas charlas fenomenales de los compañeros del Clinic han puesto quizá en duda alguna de estas cosas. Es un tema complejo, ¿no?, muy interesante, lo explícito, lo volitivo, lo consciente, ¿no?, para evocar esos recuerdos, y lo implícito automatizado, ¿no?, el vestigio de que fuimos en su momento autómatas. El cuadro de Dalí, La persistencia de la memoria, es muy ilustrativo en este sentido, es decir, recreamos constantemente los contenidos de la memoria, es la imagen como del tiempo disuelto, ¿no?, en lo onírico.
Entonces así configuramos una realidad más completa, ¿no? A través de lo transmodal, el contenido emocional en el recuerdo con respecto a lo que vemos o percibimos en el momento actual, ¿no? Ahí parte la interpretación de la realidad. Y desde la interpretación de la realidad llegamos al yo, ¿no? A la autoconciencia. Por esto mismo superamos el automatismo animal. En la conducta somos seres conscientes y volitivos. Hasta cierto punto, con ciertos límites, decidimos sobre nuestro propio pensamiento. Desarrollamos un criterio, un punto de vista de la realidad, ¿no? Esto tiene un correlato neural también, es muy complicado porque, entre otras cosas, no sabemos lo que es la consciencia, ¿no? Parece que hay un pivote, que hay un gozne a nivel cerebral, el precuneus, ¿no? que nos orienta bien hacia la introspección o hacia el exterior, ¿no? En lo que es la consciencia propia y la consciencia para con lo de fuera, ¿no? La fusión de las dos es la que nos hace estar en el presente, en el mundo, de una forma consciente, ¿no? Ahí surge lo que podemos llamar una especie de teatro del yo, donde se ponen en juego pues todos los elementos que configuran el pensamiento y la mente. A partir de la autoconciencia nos plantamos ya en el subjetivismo radical, ¿no? Aquí esto, bueno, pues ya lo podemos extender hasta el infinito o el absurdo, ¿no? El relativismo con respecto a la realidad percibida, ¿no? Cada uno tiene su versión, ¿no? Cada uno la elabora a su manera y la transmite a su manera. Hay conceptos filológicos muy interesantes que se saben desde mucho antes que los neurólogos nos interesáramos por esto. De hecho, aprenderíamos muchísimo de otras disciplinas, la diafasia o la diastrasia, cómo modulamos el lenguaje según la persona con la que estemos, ¿no? Por ejemplo, es diferente cómo yo hablaría aquí que cómo hablaría en privado, aunque tratamos de que sea lo mismo en esta charla, ¿no? Surgen elementos gramaticales con una gran trascendencia social para con la utilización del lenguaje, ¿no? En lo puramente morfosintáctico, gramatical y en lo afectivo, ¿no? Surgen el recurso literario, la metáfora, ¿no? Como representación de ese símbolo neural, las imágenes mentales, ¿no? Que se transmiten en metáforas, ¿no? Uno reinterpreta el mundo, se reinterpreta a sí mismo buscando verdad y belleza. En el caso del arte, la palabra esencial en el tiempo, que decía Machado, que es la poesía. Buscamos también novedad, singularidad. Esto tiene algún correlato neural. Podríamos hablar de tálamo, ¿no? De cómo percibimos pues como un cinematógrafo la realidad con una frecuencia de imágenes y con una sensibilidad determinada para saber cuándo cambia la realidad, para ser conscientes de ello, ¿no? Para adaptarnos. Y ahí tenemos también experiencias del desasimiento, ¿no? Las reacciones de desrealización, despersonalización, ¿no? Las fugas mentales, ¿no? Los viajes astrales que ha salido ahora un artículo de una zona localizada, parietal, derecha, en la encrucijada, sobre todo, que explicaría el fenómeno epiléptico del viaje astral, aunque bueno, eso es otro tema. Y todo esto, del lenguaje como símbolo, se pone en marcha en la comunicación cuando se transmite, ¿no? A los demás. Bueno, estos son conceptos clásicos, simplemente que empaquetamos, encuadramos ese símbolo. Antes mencioné la metáfora, muchos otros recursos. El elemento básico es el signo lingüístico, compuesto desde Saussure, un suizo de principio del siglo que elaboró toda una teoría de la lingüística moderna en el significado referente que estudiábamos en el colegio todos. Todo esto tiene también un sustrato neural, evidentemente, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? La íntima conexión mente-cerebro, la imagen auditiva de las palabras, que decía Wernicke Jacobson, que definió el fonema, una impresión mental de un sonido. Fijaos qué lucidez, ¿no? El vehículo semántico mínimo, así nos transmitimos los conceptos, el conocimiento, ¿no? El significado entraría en el léxico, en la lexicosemántica, que también tiene sus circuitos asociados, y el referente pues sería probablemente la actividad conjunta del cerebro en su totalidad. Surgen dos niveles o estadios en el desarrollo del lenguaje: el nivel sintagmático, gramatical, ¿no? De secuenciación fonológica para transmitir esos contenidos. El correlato patológico sería, lógicamente, la afasia de Broca, ¿no? Y el nivel paradigmático, léxico-semántico, el contenido, ¿no? La sustancia de la palabra, ¿no? Y cuya alteración pues constituye lo que se llama afasia de Wernicke, los subtipos de Luria. Hay un paralelismo entre la afasia y el desarrollo del lenguaje infantil, en el sentido de que primero adquirimos el concepto, el sustantivo, ¿no? De la realidad, y a partir de ahí elaboramos la gramática, la forma de transmitirlo en sociedad, que eso es lo que nos diferencia del mono. Se ha intentado muchísimas veces enseñar gramática a los monos y apenas son capaces de juntar una o dos palabras. Hay algún caso alucinante, pero no se le ha hecho mucho caso y nos pondría en duda con respecto a de dónde venimos, ¿no? O lo que somos.
La metáfora que pongo aquí abajo es para que veáis pues cómo el niño descubre el mundo y lo llama pelota, ¿no? Y cómo cuando va creciendo pues esa pelota se pone en movimiento y con ella, que es el lenguaje, jugamos, interactuamos los unos con los otros, ¿no? También hay varias corrientes psicológicas, neurolingüísticas sobre lo innato o no en el lenguaje, ¿no? De Chomsky, la universalidad, etcétera, mientras que si predomina el componente social antes, que es lo que nos impulsa a comunicarnos. Esto es la clasificación de Jacobson de las funciones del lenguaje, todos las conocéis. O sea, y este esquema mismo se puede ver desde un punto de vista biológico, pero tan elemental como el lenguaje molecular. Es decir, el esquema de comunicación se conserva desde la misma bacteria hasta la forma humana más elevada, ¿no? De transmisión del pensamiento, el emisor, mensaje, receptor, canal, código, referente, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las teorías sobre el origen del lenguaje. En los homínidos hay muchas interpretaciones. Quien piensa que realmente se denominó primero lo que fuera sustancial, ¿no? Para la supervivencia, la mamá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como se define. O quienes piensan que el lenguaje se construyó inicialmente a base sobre todo de interjecciones o de toma de postura, ¿no? Con un carácter defensivo, agresivo, el hey you, etcétera. Muchas teorías, ¿no? Todas ellas probablemente con parte de verdad. Y esto del lenguaje como símbolo expresado en un entorno social por el que nos comunicamos, pues lógicamente está sujeto a leyes naturales. Fundamental la selección natural, competimos en sociedad, nos desarrollamos los unos con los otros, ¿no? Y entonces el lenguaje sirve como un elemento de vínculo, de cohesión y de competencia, también de identidad en el grupo. Trascendemos la evolución biológica y evolucionamos a partir de la cultura, ¿no? Hay varios mecanismos biológicos sencillos descritos para con esto. Por ejemplo, se ha descrito actualmente hace poco un gen que se expresa a distintos niveles neurales. Daos cuenta que no es solo corteza, ¿no? El gen FOXP2 se expresa en cerebelo, en estriado, corteza, y tiene que ver con el desarrollo del aspecto fonológico, lo que llamamos praxia, ¿no? La praxia fonológica. Es muy interesante ver cómo se conservan estructuras en la naturaleza, ¿no? O sistemas, ¿no? de comunicación, y el gen FOXP2 es el que permite que los pájaros imiten el canto de sus madres. Entonces nos damos cuenta del origen auditivo del lenguaje, de la imitación, los mecanismos de repetición, etcétera, ¿no? El vínculo con el entorno, un circuito de reentrada, ¿no? Los genes son garantes no solo de unas determinadas cualidades, sino la posibilidad de variación. Esto lo decía Jacques Monod, un biólogo. Y aquí surgen también pues otras teorías sobre cognición social que están actualmente en desarrollo y muy en boga, sobre teoría de la mente, cómo interpretamos lo que el otro piensa de nosotros, cómo transmitirle la información de una manera provechosa, ¿no? Para tener éxito, etcétera, ¿no? Todos los roles sociales que se ponen en juego. Y volvemos al individuo, otra vez al símbolo. En sociedad tenemos el lenguaje, la función pragmática de puesta en escena, de escenificación del lenguaje, un cauce para la comunicación en el fondo de la propia individualidad, de lo que somos, la realidad y el deseo, que decía Cernuda, ¿no? La confrontación con la realidad frente a lo que yo pienso que soy yo mismo. El subjetivismo es una reivindicación, una necesidad, la necesidad expresiva y comunicativa del lenguaje. Y quería terminar con un verso de Pessoa: a ninfa e tal vez o futuro da árbore ou do río. No sé si lo digo bien, pero que resume un poco todo lo que os he dicho, es decir, la percepción, el árbol, el río, ¿no? Tal vez, probablemente es la ninfa, es la musa que nosotros sublimamos con el entendimiento. Y eso es todo.